Los productores de Blazing Saddles ocultaron estos hechos al público. Warner Bros. Produjo una de las películas más divertidas jamás filmadas en 1974. Creó un gran revuelo en la pantalla grande y continúa influyendo hasta el día de hoy. Aquí hay algunos datos interesantes sobre Blazing Saddles. Una apariencia inusual. Los estrenos de películas son famosos por su glamour, con trajes de alta costura y estrellas de primera línea saliendo de vehículos ostentosos. Para complementar la temática de la película, los asistentes acudieron a caballo a esta proyección. Dormir de noche. Después de que Brooks presentara la película para Warner Bros., el director ejecutivo Ted Ashley no quedó satisfecho. Tienes que hacer lo siguiente: quitar la palabra con N, la escena de los frijoles, el golpe a un caballo, la escena de Lily Von Stupp y el sheriff negro. ¿Me estás chupando el brazo? O algo así, le dijo Ashley a Brooks. Tienes que sacarlo todo. Brooks respondió. Genial, se acabaron todos. Pero en lugar de obedecer, tiró todas las notas y se fue. Los fans de la película recordarán la siguiente escena. El grosero Mongo aparcó su caballo en una zona prohibida y otro jinete se le acercó. Mongo se acercó al caballo y lo golpeó, tirándolos al suelo. Brooks no inventó este segmento de la nada, sino que se inspiró en una anécdota real que escuchó de su compañero de trabajo, Sid Caesar. Mal gusto. A pesar de lo gracioso que fue el golpe de gracia de Mongo, algunos espectadores lo consideraron inapropiado. Los defensores de los derechos de los animales se indignaron por el trato que recibió el caballo, a pesar de que ningún animal resultó herido. Sin embargo, se afirmó que se podría haber creado un escenario menos violento que no hubiera inspirado a otros, como se muestra en la película. Afortunadamente, como a los héroes se les enseñó a caer según la orden, los productores no tuvieron que herir a ningún animal durante el rodaje. Gig Young, de Getting Fired, interpretó al chico de Waco en la primera ronda de rodaje. Uno de los primeros episodios fue cuando el chico de Waco, ebrio, se colgó de la cama y regañó a Bart. Tras ver esos momentos, se podría decir que Young es un actor excepcional por su convincente interpretación de la embriaguez. Sin embargo, estaba realmente ebrio, hasta el punto de que la producción tuvo que detenerse. Gig fue despedido y Gene Wilder ocupó su lugar. Años después, Young demandó al estudio por incumplimiento de contrato. Una noche con las estrellas. Algunos de los actores se tomaron su trabajo muy en serio para una película cómica sobre los gases de un vaquero. Slim Pickens era uno de los muchos que aspiraban a ser Taggart, el líder de una banda de matones que luchó con ahínco para expulsar a los residentes de Rock Ridge del pueblo. Slim decidió que, para encarnar su personaje, dormiría a la intemperie, como un auténtico vaquero. Y no solo eso, sino que lo hacía con su Winchester a la mano, recordándole constantemente que era un forajido. ¿Cuál es el significado de un nombre? El título fue uno de los aspectos cruciales en los que los autores no se pusieron de acuerdo. 10X era el título provisional de esta película, una referencia a Malcolm X, pero finalmente se cambió a Black Bart. A pesar de esta modificación, a los autores no les gustó y consideraron el Sabio Púrpura como un apodo alternativo. El título, Sillas de montar ardientes, se le ocurrió a Brooks mientras se duchaba. A su esposa le encantó y el resto es historia. El Sheriff Bart, aunque parezca increíble, no era un personaje popular. Sorprendentemente, se puso una pistola en la cabeza para que los lugareños lo liberaran. Brooks dedujo la idea de algo que le ocurrió de joven. Mel intentó robar una pistola de agua y un paquete de chicles en una tienda cuando era más joven. Cuando el empleado intentó detenerlo, Mel le apuntó con el arma y amenazó con apretar el gatillo. Warner Brothers consideró que Brooks podría recrear el encanto que creó en la película Los Productores. Sin embargo, las primeras críticas fueron negativas y a los responsables del estudio les preocupaba lo poco divertida que les parecía la película. Sin embargo, Brooks estaba convencido de que la película tendría un gran éxito y que solo necesitaban presentarla al público. Warner Brothers finalmente accedió a distribuirla, pero las primeras críticas demostraron gratamente que estaban equivocados. Un estudio quisquilloso, Brooks tuvo que trabajar duro antes del estreno para convencer al estudio de su potencial. Es simplemente demasiado vulgar para el pueblo estadounidense, declaró el director de distribución. Vamos a descartarla y asumir las pérdidas, dijo el presidente John Kelly.
decidiendo que la película debía distribuirse primero en ciertas ubicaciones. Los Ángeles, Chicago y Nueva York estaban entre ellas. Para finales del verano, se había convertido en el mayor éxito de taquilla del estudio. La llegada de un prodigio de la comedia. Además de escribir guiones para Blazing Saddles, Brooks estaba desarrollando un programa de televisión llamado Your Program of Shows. Desarrolló el concepto en Nueva York, tras ver a Richard Pryor actuar en el club nocturno Vanguard. La pareja se enganchó tras conocerse y Brooks le ofreció un papel a Pryor. El resto es historia, y Pryor fue clave en su éxito. Fue autor de la mayoría de los diálogos de Mongo. Tras despachar a Mongo, es posible que Hedley Lamar, interpretado por Harvey Korman, no haya podido desmentir al Sheriff Bart, Alex Karras. Por otro lado, fue un jugador de fútbol americano muy destacado en su época. Karras jugó en la NFL durante la impresionante cantidad de 12 años. Karras fue seleccionado 9 veces como All-Pro y fue nombrado miembro del equipo All-Decade de la NFL en la década de 1960. También fue 4 veces Pro Bowler antes de dejar los Detroit Lions para dedicarse a la actuación, uniéndose inicialmente al elenco de Webster. La franquicia Never Was, con su humorístico guión. Andrew Bergman fue uno de los factores clave del éxito de Blazing Saddles. Tras la popularidad de la película, su trabajo se aprovechó para desarrollar nuevos contenidos, como la serie de televisión Black Bart. El piloto, con Louis Gossett Jr. como Bart, se estrenó el 4 de abril de 1975. A pesar de no ser visto por el público, el programa continuó grabándose. Esto se debió a que el programa se creó bajo la cláusula contractual de que era una secuela oficial. En cuanto a hacer las cosas de forma diferente, Brooks siempre ha sido un genio creativo. Esto fue así cuando quiso emplear música de fondo en lugar de la habitual. Como consecuencia, contrató a Count Basie, uno de los líderes de banda más importantes de la industria. Utilizó a Count Basie y a su banda para interpretar April in Paris en la película. Curiosamente, Brooks también compuso el tema principal de la película, interpretado por Frankie Lane. Mel Brooks había creado al némesis ideal para Blazing Saddles, Hedley Lamar. Desafortunadamente, el nombre de su personaje era inquietantemente similar al de una conocida actriz que había estado bajo contrato con MGM entre los años 30 y 50. El parecido con su nombre, que Harvey Korman había bromeado con la posibilidad de una demanda, no impresionó a Hedley Lamar. Así fue, pero ambos lograron llegar a un acuerdo extrajudicial. Max, el niño que llegó, nació aproximadamente al mismo tiempo que Mel Brooks aceptó el guión de Silas de Montar en Llamas. Brooks andaba corto de dinero en ese momento, así que se vio obligado a hacer que la película funcionara. Aunque no quería parecer un traidor aceptando cualquier encargo, afirmó que se sentía un poco como Charles Dickens al aceptar un proyecto solo por el dinero. Como resultado, Brooks se sintió motivado a hacer de la película un éxito. El invitado no invitado, el Sheriff Bart y el chico de Waco se siguen a través de Warner Bros. En el set de rodaje, en una secuencia clásica que concluye la película, violan la suspensión de la incredulidad al cruzar las puertas corriendo y todos giran a la derecha, excepto un individuo. Ese hombre era solo un transeúnte que llegó al set y no entendió las instrucciones de irse. Brooks le pidió que autorizara su aparición y le permitió quedarse. Estás despedido. Antes del inicio de la producción de Blazing Saddles, Madeline Kahn había sido elegida para el papel de Mammy. Mammy fue una adaptación del musical de Broadway protagonizado por Lucille Ball y Bea Arthur. Madeline fue despedida de Mammy el día antes de comenzar su trabajo en Blazing Saddles. Ball declaró que Kahn tenía la intención de ser despedida por su mala actuación para poder concentrarse en interpretar a Lily Von Stoop en Broadway. Tras el éxito de los productores en Broadway, le propusieron llevar Blazing Saddles a escena. Brooks tiene una idea de cómo lograrlo, pero le preocupa que el material subido de tono ya no sea aceptado. Es bastante peligroso usar la palabra que empieza con N, continuó. No le tendría miedo, pero no estoy seguro de si podría salirme con la mía. Lo hice en su momento. No estoy seguro de si podría salirme con la mía hoy, dijo. Si se me permite decirlo, Mel Brooks ha recibido varios premios por su trabajo en la comedia Blazing Saddles. Sin ser humilde, no pudo evitar creer que era una de las películas más divertidas de todos los tiempos. En comparación con Faldas y a lo loco, Brooks dijo,
La película de Billy Wilder es divertidísima, pero escena por escena, la mía tiene más risas. No me corresponde decirlo, pero creo que es la película más divertida jamás filmada. Para que funcionara, Brooks tenía en mente a Madeline Kahn para el personaje de Lily Von Stop porque creía que tenía las dotes cómicas necesarias. Cuando llegó a la audición, Brooks le exigió ver sus piernas. Kahn sintió que sus motivos no eran del todo sinceros y dijo, «Oh, eres ese tipo de hombre». Brooks añadió que el papel era una sátira de Marlene Dietrich y, por lo tanto, requería buenas piernas. Ella lo sabía, pero le dijo que no lo tocara. La alternativa de Pryor a Cleveland, Mel Brooks, originalmente tenía la intención de contratar al cómico Richard Pryor como el Sheriff Bart. Mel quedó muy satisfecha con el cómico y lo calificó como el más dotado de talento. Sin embargo, Pryor es una figura muy controvertida, ya que era muy obsceno en sus papeles y además tenía problemas de adicción a las drogas que casi lo llevaron a quemarse. Aunque Brooks seguía deseando a Pryor, el estudio le propuso a Cleveland Little. Al observar lo bien que Little interpretaba los diálogos, Brooks le dio el papel a Cleveland. Secretos misteriosos al descubrimiento. La legendaria comedia de Mel Brooks de 1974, Silas de Montar en Llamas, aún es apreciada por su sarcasmo incisivo e ingenio. Sin embargo, hubo misterios fascinantes que los cineastas ocultaron al público, en particular el que involucra a la actriz Robin Hilton, quien interpreta a la señorita Stein, la secretaria del villano de la película, Hedley Lamar. A pesar de su destacada actuación, la vida personal y la crianza de Hilton fueron prácticamente desconocidas para el público general. Los productores, quizás a propósito, intentaron mantenerla alejada del foco de atención, lo que le permitió conservar un aire de misterio en medio del enorme éxito de la película. La salida de Hilton del foco público acrecentó aún más el misterio, dejando a los fans de Blazing Saddles preguntándose sobre la excelente actriz que interpretó a la señorita Stein en la gran pantalla. No puedo decir nada al respecto. Lyle, uno de los secuaces del villano, fue interpretado por Burton Gilliam. Lyle usó un insulto racista contra el Sheriff Bart en una de las líneas del guión. El término es bastante delicado, y Burton no se sintió cómodo usándolo. Little, por otro lado, vio que todo era pura palabrería y le dio el visto bueno a Gilliam. Sin embargo, Little comentó, si pensara que me dirías esas palabras en cualquier otra situación, iríamos a la primera ciudad, pero todo esto es por diversión. No se preocupen. En la mesa de corte, Mel Brooks expandió las fronteras del humor. Todos se divirtieron, pero el estudio estaba preocupado. Presionaron a Brooks para que borrara secuencias, pero Mel solo eliminó la más explícita. Fue en su camerino cuando Bart y Lily Von Stop estaban juntos. Ella apaga la llama y pregunta, ¿es cierto lo que dicen de ustedes? Y a lo que Bart responde, siento decepcionarla, señora, pero me está chupando el brazo. Invitando al duque. Al crear una parodia, se debe añadir un homenaje al original. Por eso Mel decidió incorporar al icónico actor del oeste John Wayne en su película. Ambos se conocieron por casualidad en Warner Bros. Propiedad. Y John le informó a Mel que había oído hablar de su película. Mel compuso una pieza corta para Wayne, pero él la rechazó, diciendo, no puedo hacer una película así, pero seré el primero en la fila para verla. ¿Qué gano yo con esto? Sí. El icónico Gene Wilder fue un cómico fantástico que inicialmente trabajó con Mel en una película titulada Los Productores. Wilder negoció un acuerdo cuando Mel quiso que Gene participara en Blazing Saddles. Gene dijo que aparecería en la película de Mel si Brooks podía aceptar un guión. Había empezado a escribirlo y también lo había llevado al cine. Mel concedió. ¿Y ese guión? Era la película nominada al Oscar, El jovencito Frankenstein. ¿Quién vomitó? La comedia de Mel suele ser de humor físico. Muestra a gente golpeándose la cabeza contra los alféizares, cayéndose y sufriendo daños en general. También fue pionero en otro tipo de humor slapstick en Blazing Saddles, que incluía ruidos de pedos. La escena clásica se basa en el estereotipo de los vaqueros comiendo frijoles y tomando café en una fogata. Mel predijo que las barrigas de los vaqueros harían ruido, así que planeó grabarlo en cámara. Medias verdades en la música. A veces, decir una mentira piadosa es necesario para conseguir lo que se quiere. Esto fue lo que Mel Brooks le hizo a Frankie Lane, el compositor de la música de Blazing Saddles. Lane había sido cantante y compositor durante 75 años, más que la vida de algunos. Cuando Lane empezó a escribir,
Creía que el western era una pieza dramática más que una sátira. Mel no le dijo a Lane que era una comedia porque Brooks temía que Lane modificara la canción si se daba cuenta de que era humorística. Ilusiones ocultas. Mel Brooks analizó meticulosamente cada palabra del guión de Sillas de Montar Ardientes. Cada palabra fue escrita con un propósito, ya sea para hacer reír, llorar o simplemente enriquecer la historia. Un buen ejemplo es cuando Mongo llega al pueblo a caballo y un mexicano le dice: Mongo, ay, Santa María. Esta línea hace referencia a Mongo Santa María, un famoso músico de jazz cubano, y fue añadida específicamente por Brooks para esa razón. Canta junto a la banda. Hay un breve corte de la escena en la que Hedley Lamar y sus hombres entran en un pueblo ficticio construido por el sheriff y Waco Kid después de la película. Mientras entran en el pueblo, la cámara enfoca a Lily von Stupp y a un grupo de soldados alemanes cantando una canción para beber. Esa canción para beber era la misma que Gene Wilder y Ciro Mostel cantaron con Kenneth Mars en la producción. La colocación de producto en una película puede ser muy efectiva, como descubre Harvey Korman al hacer una pausa para comprar comida después de la película. A pesar del revuelo, se detuvo a comprar una caja de Raisinets, y Brooks confesó que esto aumentó las ventas. Mencionamos las pasas y las sillas de montar en llamas, y ahora la compañía me envía un buen puñado de ellas cada mes, declaró a la revista Playboy en 1975. Un montón de pasas. Que quede claro, como tanta gente luchaba porque sus inventos se incorporaran. Escribir el guión de las sillas de montar en llamas no fue fácil. Blazing Saddles se escribió en medio de una pelea a puñetazos entre borrachos, añadió Brooks. Éramos 5 personas gritando para que nuestras sugerencias se incluyeran en la película. No solo era yo el que más gritaba, sino que, como director, también tenía la autoridad para decidir qué se incluía y qué no. Desastre de casting. Tras ver a Gene Wilder como el legendario Waco Kid en la comedia, no se puede imaginar a nadie más interpretando al personaje. Brooks, por otro lado, primero ofreció el papel a otros actores, incluyendo a Johnny Carson. El presentador de televisión nocturna rechazó el puesto, que luego le fue otorgado a Gig Young. Aunque se suponía que interpretaría al ebrio Waco Kid en pantalla, parece que sus problemas con la bebida fuera de la pantalla perjudicaron su actuación en el set, y fue sustituido por Wilder. Brooks, el artista de los flatulencias, comprendió lo que hacía al incorporar más de una ilusión de pedo en la película, al igual que evaluó meticulosamente cada palabra y referencia en su guión. El gobernador Lepidomain recibió su nombre en honor a un artista de flatulencias, Joseph Paul, quien actuaba bajo el nombre artístico de Lepidomain. Gracias a sus poderosos abdominales, el artista francés poseía una asombrosa capacidad para soltar gases cuando se le ordenaba. Su nombre, Peter, significa pedo en francés, y el sufijo anime indica que es un fanático de los gases. No estaba en el guión. La comedia era famosa por sus diálogos ingeniosos y maravillosamente redactados, pero un comentario en particular llamó la atención. Después de que los lugareños se pusieron en contra de Bart, Waco Kid lo consoló diciéndole: «Tienes que recordar que estos son solo simples granjeros, habitantes de la tierra, la gente común del Nuevo Oeste». Esta última frase, ya saben, imbécil, fue improvisada, y provocó la risa de Cleveland Little.